Entre las plantas hay una conexión a través de hongos y se comunican inclusive como una especie de internet. Van a aparecer enfermedades para disminuir a los humanos. La única explicación para muchos fenómenos que no estamos muy acostumbrados de repente como la telepatía. ¿Cómo se explica la telepatía? Mi nombre es Alexander Arzberger, yo nací en Alemania y a los 12 años descubrí mi pasión, que son los cactus y suculentas. Y todo empezó cuando mi abuelo me llevó a ver la colección de un coleccionista muy famoso, de muchísimos cactus que tenían un pequeño invernadero. Y cuando vi eso me di cuenta que era eso que realmente yo quería hacer, que era mi pasión. Para vivir produciendo cactus y suculentas hay que tener un respaldo económico. Entonces empecé a trabajar en diferentes profesiones, primero como administrador de estancias, luego en informática. Durante muchos años trabajé como técnico en informática. Tenía un pequeño proveedor de internet también. O sea, no era posible vivir en esa época de los cactus y suculentas. Entonces, de a poquito se iba transformando mi vida, buscando la forma de vivir de mi pasión, lo cual recién lo logré a partir del año 2006. Cuando hubo algunos cambios en mi vida, me mudé a una casa con jardín y ahí empecé a dedicarme más a los cactus y suculentas, casi en forma exclusiva. Les muestro, esto es un cactus que se llama Echinocactus cruzoni, que tiene 45 años y yo lo hice de semillas. Eso significa muchos años de paciencia, muchos años de cuidado, de trabajo. Este es como mi hijo, este cactus, y no lo vendería ni por más dinero en el mundo. Está bastante grande ya, pero aún no está adulto porque todavía no me floreció. Estoy esperando cada año que me florezca, así que en cualquier momento voy a ver su flor. Cuando conocí este lugar me pareció muy lejos de la ciudad, muy salvaje, muy campo, ¿verdad? Pero la segunda vez que vine me gustó y sentí una energía muy buena, muy positiva. La tranquilidad, el silencio, la naturaleza, las plantas, me encantó. Y hoy sé que fue una buena elección que hice en mudarme aquí, en el campo, en la naturaleza. Y en mi cultivo, todos trabajamos. Yo toco tierra, nos ensuciamos, porque hay que conocer todos los elementos de fondo. Yo no puedo hacer plantar si yo no sé plantar. Yo tengo que saber plantar primero y después yo puedo enseñar a plantar. Entonces esto es lo que yo hago y a veces mando a hacer, pero hago yo también. Yo trabajo en mi casa y en mi jardín, o sea, no me tengo que movilizar en vehículo todos los días para ir a trabajar si no estoy en mi jardín, estoy en mi vivero y estoy en mi casa. Esa es la gran ventaja que tengo. Y no sufro de estrés, no tengo ese apuro, tengo que llegar a mi trabajo a tal hora. Es completamente diferente cuando uno es su propio jefe y además tiene su trabajo en su casa, en la naturaleza. ¿Qué mejor que eso? No existe nada mejor. Y yo siento que me ha sentido mi vida. O sea, esta es mi vida son los cactus, son las plantas. Yo desde chico, yo supe que esta era mi vida y estoy haciendo lo que me gusta. Esto siempre le enseñé a mis hijos, hacer lo que te gusta, sin cobrar nada y después buscar la forma de ganar plata con eso, porque eso es lo mejor, eso lo vas a hacer con pasión y vas a hacer sin cansarte, nunca te vas a cansar. Vas a trabajar sábado, domingo, horas extras y no te vas a cansar, porque es lo que más te gusta hacer en la vida. Esa es mi razón. Lo más importante en la vida, hay que saber lo que uno quiere. Eso es muy importante.
Una persona que no sabe lo que quiere no tiene rumbo, no sabe hacia dónde ir. Y a veces toma un camino, otro camino, diferentes caminos equivocados. Y a veces se da cuenta mucho tiempo después recién cuál fue el camino correcto. Yo creo que cuanto antes uno sepa cuál camino tomar, mejor. Y es una gran ventaja. Yo, por ejemplo, desde los 12 años yo supe que esto es lo que tengo que hacer, pero no se me daba la oportunidad. Y recién, mucho más tarde, se me dio. Y estoy muy contento por eso que haya encontrado la forma de hacer realidad mi sueño, porque esto es mi sueño. Siempre hay personas que te dicen, esto no te va a funcionar. El secreto de eso es no contarle a las personas lo que vas a hacer, porque cuando le contás a la persona tu plan, ya va a haber alguien que te sabotea tu plan. Nunca cuentes tus planes que tenés, eso es tu secreto. Entonces siempre hay gente, hasta mi padre me decía que esto no iba a funcionar nunca, que nunca iba a ganar dinero con esto. Y lo estoy haciendo. Lamentablemente mi padre no vive más para ver lo que estoy haciendo hoy. Y en realidad yo puedo decir, yo realicé mi sueño un poco tarde a lo mejor, pero lo hice. Y estoy demostrando que se puede vivir de esto, y no mal. En el año 1999, por ejemplo, me volví vegetariano, empecé a enfocar más en la naturaleza, el aprecio a los animales y también obviamente a las plantas. Y así fue una transición de a poquito que hoy es mi vida prácticamente, vivir de la naturaleza lo que me dan las plantas. Bueno, la gente siempre me preguntaba, ¿y cómo te animaste a meterte en algo si no sabía si iba a funcionar o no? Y yo le digo siempre, yo siempre estuve seguro de que iba a funcionar, porque mi punto de vista es si yo produzco, si yo hago un buen producto de buena calidad y me meto a full en la producción, sí o sí lo voy a vender, porque estoy convencido de que iba a funcionar. Y ese es mi punto de vista. Cuando yo hago algo, lo quiero hacer de la mejor manera posible. Y la venta es secundaria ya. Porque automáticamente sé que a mi cliente le va a gustar si a mí me gusta. Que yo me ocupo de la producción y no de la venta, porque la venta funciona sola si mi producto es bueno y el precio es bueno. Nada más. Pero para poder vivir de algo, hay que trabajar en algo que me dé una renta, que me dé un ingreso. Entonces esa transición fue bastante complicado y lo logré de a poquito, o sea, no de un momento para otro, sino de a poquito, hasta inclusive después de años mis clientes de antes de informática me seguían llamando y buscando a pesar de que ya no trabajaba en eso. Todo esto necesita mucha inversión de tiempo y sobre todo persistencia, paciencia y aguante. Hay que ser insistente siempre. Este cactus, se llama Frailea alexandri. Esta lleva mi nombre que yo la descubrí hace muchos años, en el 82. Encontré esta planta y envié unos ejemplares a Alemania porque yo no me estaba dedicando a la investigación. Después de un año me llegó un mail y me dijeron que es una especie nueva, que le pusieron mi nombre, si no me molestaba que le pusieron mi nombre. No, por favor. Excelente, ¿verdad? Es un descubrimiento mío que hoy lleva mi nombre. Lo pueden buscar en internet, en Google. Y después encontré algo muy interesante también, que es este cactus, que no es que yo haya descubierto precisamente la especie, pero encontré una forma que solamente tiene una espina por cada areola. Este particularmente no tiene ninguna prácticamente. Es una forma muy, muy apreciada por los coleccionistas en todo el mundo. Y hoy en día se busca muchísima esta especie, me la piden desde todo el mundo prácticamente. Es algo muy apreciado en este momento. Sí, mucha lectura sobre todo, o sea, lectura de la literatura especializada, muchos libros, tengo prácticamente todos los libros que se refieren a este tema, cactus del Paraguay.
Y también siempre me gustó mucho la parte de investigación y la parte de ciencia sobre los cactus. Entonces, durante muchos años me dedicaba a recorrer el campo en Paraguay, buscando lugares con cactus. Y así fue que llegué a encontrar esta especie, por ejemplo. Y hoy en día ya estoy reproduciendo muchas de esas especies porque en el campo, en la naturaleza, prácticamente no se encuentran más. Algunas, lamentablemente, ya están extintas y las estoy reproduciendo en cultivo, manteniéndolas en cultivo exclusivamente, ya que en el campo no se encuentran. Es una labor que estoy haciendo para mantener las especies, para salvar las especies, aunque sea en cultivo. Si realmente no está completamente todo descubierto, hay todavía especies que están esperando ser descubiertos. Por ejemplo, en países tan estudiados y tantas veces investigados como México, hasta hoy se encuentran especies nuevas. Y en Paraguay, donde hay menos investigación, yo creo que todavía hay muchos lugares remotos donde se pueden encontrar especies nuevas. Pasa casi cada 2-3 años alguien encuentra algo nuevo. Y en realidad también descubrí otra especie nueva que ahora mismo está en trabajo de investigación que no tiene nombre todavía, pero va a tener un nombre también. Un gran honor tener 2 especies con mi nombre. Esta es una herramienta muy importante también, que se usa así para plantar o para tomar el cactus así, o para plantar se hace así. Ya está. Esa es la forma más fácil. Tomo otro y lo planto al lado. Es muy fácil y muy rápido. Esto se llama repicar, que es el trasplante de los semilleros. Estos tienen 11 meses, por ejemplo. Son de semillas sembradas hace 11 meses. Chiquitos todavía. Esto, por ejemplo, esto se siembra ahora, dentro de un año, 11 meses más o menos van a estar recién así. Después se trasplanta, se pone a una maceta más grande, se van separando de a poquito y después recién pasan a macetas individuales, como serían estas, por ejemplo. Esto después de 1 año y medio, 2 años, pasan a macetas. Después se vuelve a trasplantar a una maceta más grande, después de otro año. Y a los 2 años recién, lo que yo sembré ahora, a los 2 años van a estar a la venta. O sea, 2 años de espera. Esa es la paciencia que hay que tener. Y aquí lo que vemos que son los injertos. Un injerto es, se pega prácticamente un cactus sobre otro. El de abajo es una especie muy robusta, de rápido crecimiento, y el de arriba es raro, lento o difícil de cuidar. Entonces con el injerto se logra que esto sea una planta de crecimiento rápido y de fácil cuidado. Este es el sentido de los injertos. Las espinas de los cactus son, por un lado, para protección de los depredadores, pero también sirven para extraer el agua del aire. Por ejemplo, el rocío se cae a la noche y el cactus va absorbiendo de a poquito el agua del rocío. También le sirve para protegerse del sol, el sol directo, y le da un poquito de sombra de repente en las horas del mediodía, ¿no? Yo creo que existe una superpoblación en el mundo y es algo muy grave y muy urgente. Por el otro lado, yo pienso que la naturaleza es muy sabia y la naturaleza, muchos problemas que nosotros no vemos desde nuestro punto de vista, la naturaleza tiene la solución y lo soluciona, a lo mejor sin darnos cuenta. Y yo veo que en muchos países está disminuyendo la natalidad, en Europa sobre todo. Y yo creo que automáticamente, no es tan agradable decir, pero van a aparecer enfermedades para disminuir a los humanos, porque somos demasiados. Y es automático. Una sobrepoblación de alguna especie, automáticamente la naturaleza crea un mecanismo para reducir la cantidad de individuos. Así pasa con las plantas, con los animales, con todo.
se podría llamar un monocultivo porque todos son cactus y suculentas, o sea, estamos muy especializados. Eso significa que aparecen plagas que antes no teníamos y las plagas se hacen resistentes a los insecticidas o lo que sea que apliquemos, las plagas se hacen resistentes. Eso por el monocultivo que tenemos. Es una sobrepoblación de cactus que tenemos aquí y de suculentas también. Nosotros controlamos lo que pensamos y con nuestros pensamientos nosotros creamos y hacemos que sucedan las cosas. No es que somos víctimas del destino ni de cosas que están pasando. Nosotros, con nuestro pensamiento y nuestras palabras, nosotros definimos lo que vamos a hacer y definimos lo que va a pasar. Hay que ser responsable de lo que uno hace, lo que uno dice, lo que piensa, porque todo lo que decimos, lo que pensamos puede afectar a otras personas, a otros seres. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos y lo que pensamos. Todo es energía y la energía fluye y le llega a otras personas, a otros seres. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos tiene una acción y atraemos lo que pensamos y atraemos lo que somos y atraemos lo que pensamos. Es la ley de la atracción, yo creo fijamente en eso, estoy muy convencido, muy seguro de que funciona realmente. A mí me funciona. Vamos a poder sacar mucho provecho de la tecnología que estamos utilizando ya y lo que vamos a utilizar en el futuro. Cuanto más automatizado, más tiempo vamos a tener para otras cosas, ¿verdad? Muchas veces estamos haciendo trabajos que se podría reemplazar con una máquina, por ejemplo, y dedicarnos a trabajos mucho más creativos y mucho más interesantes. Pienso que está muy complicada la situación porque pasa que en Paraguay tenemos un detalle que el 90% de la superficie del país es propiedad privada. Entonces, muchas leyes, aunque se hagan leyes, no se respetan cuando es propiedad privada. Por ejemplo, los desmontes, las deforestaciones en propiedades privadas, a pesar de que estén prohibidas, igual se hacen y se hace la vista gorda, ¿verdad? O sea, es un problema realmente del gobierno que no hace respetar las leyes. Y la creación de más parques nacionales ya está muy difícil justamente por la misma razón. Y yo pienso que las últimas zonas remotas realmente del país tendrían que preservarse así como están. Lo veo muy complicado porque en Paraguay está pasando que la gente tiene muchas prioridades. Por ejemplo, hospitales, colegios, la producción de comida, el sustento de las personas. A esa clase de gente que necesitan lo básico, no se le puede decir que no hay que echar bosques, que no hay que deforestar, porque tienen otras prioridades básicas que cumplir. Entonces es muy difícil de convencer a esa clase de personas que hay que cuidar el bosque, la naturaleza. Es un poquito complicado, yo lo veo muy difícil, pero está así en todo el mundo, no es solamente en Paraguay, ocurre en todas partes. La clave de todo está en la educación, porque las futuras generaciones las que van a guiar al país, las que van a manejar el país. Yo llegué a dar clases y conferencias en colegios para enseñarle a los chicos, a los niños y a las niñas de cómo cuidar la naturaleza, cómo reciclar basura, cómo cuidar a los árboles, plantar árboles, reforestar. Pero tiene que ser una educación constante en todos los colegios, en todas las universidades. Se tiene que apoyar más, se necesitan mucho más recursos para la educación. La educación en Paraguay está a un nivel muy básico. Lamentablemente, se tiene que mejorar eso. A los niños creo que hay que enseñarles a clasificar la basura, a reciclar la basura, a cuidar a las plantas, sobre todo los árboles, a no destruir, a no ensuciar, a no depredar. Y solamente en la educación primaria yo creo que ahí se tiene que enseñar sí o sí, como una materia, ecología como materia, ¿por qué no? Es muy importante. El futuro de todos nosotros depende de eso. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin el planeta no.
Yo pienso realmente que todas las plantas tienen una especie de alma, de sentimiento. Yo creo que están interconectadas, todas las plantas, inclusive que nosotros estamos interconectados, ¿verdad? Es un poquito como una simbiosis entre todo. Y yo creo que hay que aprender a sentir eso, que es muy importante, conectarse con animales, con plantas. Hasta ya yendo al punto filosófico que somos todo uno, que es una sola energía y todos somos parte de la misma energía. Entonces, el bien que le hago a otra persona, automáticamente yo me estoy haciendo un bien. O sea, es un rebote instantáneo prácticamente, ¿no? Lo que decía hace rato justamente también se refería a eso, la ley de la atracción. Entonces, así como estamos conectados con otros seres humanos, estoy seguro que estamos conectados con las plantas, con los animales. Y todo pasa por el respeto. Tenemos que respetar, hay que respetar la vida, ¿no? Y entonces, en ese contexto, yo vivo aquí con el respeto hacia la naturaleza y pienso que entre las plantas hay una conexión a través de hongos que se llama los micelios, que son hongos que viven en el suelo, que se interconectan entre todos los hongos con las raíces de las propias plantas y se comunican inclusive como una especie de internet, y se ha comprobado que realmente hay una sincronización entre los árboles a través de esos hongos, ¿no? Es un tema muy extenso y muy interesante. Yo mismo llegué a comprobar que hay días que todos los ejemplares de una especie de cactus me florecen el mismo día. ¿Eso cómo puede ser? Hay una forma de comunicarse entre ellos. La única explicación. Tengo fotos de cactus de una sola especie que florecen todos el 100% el mismo día. Muy curioso. Todos somos uno, o sea, somos energía. Y todos somos la misma energía, en diferentes expresiones solamente. Entonces de ahí viene la ley de atracción y del karma, porque si yo le hago un mal a una persona me estoy dañando a mí mismo también, inclusive en forma aumentada. Y la única explicación para muchos fenómenos que no estamos muy acostumbrados de repente, como la telepatía. ¿Cómo se explica la telepatía? Por la simple razón que somos todos uno, que somos una sola energía y transmitimos la energía o captamos la energía. Todo tiene energía, las plantas tienen energía, esta planta tiene energía, todos tienen energía. Y le recomiendo a todos que tengan plantas en su casa, que es muy importante. Si queremos rodearnos de energía positiva, necesitamos de las plantas y de los animales. Yo les aconsejo a todos que tengan algún sueño en la vida, que quieran hacer algo y a lo mejor no les sale enseguida, que hay que insistir, hay que continuar. Y les aconsejo como un mensaje mío, que no existe ni una fuerza en la tierra, ni una fuerza en la vida que pueda contra una suave insistencia. Eso significa no luchar, no ir con la cabeza contra la pared, sino insistir suavemente, insistir todos los días, no aflojar, como la gota de agua que cae en una roca, que va agujereando la roca de a poquito. Es una fuerza suave, pero sin parar, constante, no para nunca. Entonces, ese es mi consejo. Insistan con suavidad. Muchas veces hay días que no salen las cosas, no importa, se insiste, hay que insistir. Y de a poquito va a salir, sí o sí. No hay nada que le pueda atajar.